Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy, junto a mis compañeros Lindsay Mojica, David Concepción y mi persona José González de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, estaremos realizando un problema en el que aplicaremos la segunda ley de Newton e identificaremos las variables físicas del sistema, construiremos dos diagramas de cuerpo libre y determinaremos la aceleración y la tensión en lo que respecta al tema. Lo primero que realizaremos será dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada objeto. Primeramente hay que asignar el nombre a cada masa. Por ejemplo, mi masa de 5 kilogramos la llamaremos masa 1. Y la segunda la masa 2. Trazamos un plano cartesiano con los ejes X y Y para representar las fuerzas que actúan sobre la masa 1. En la masa 1 tenemos que la primera fuerza que actúa sobre esta es la tensión. La tensión está hacia la derecha sobre el eje X. También tenemos a la masa, que como vemos está actuando hacia abajo. La masa está actuando hacia abajo y lo representamos como eh, masa por gravedad. Además, tenemos a la fuerza normal que actúa también sobre este objeto. Eh, Esta fuerza normal está hacia arriba, ya que el objeto está sobre una superficie, y la representamos como la fuerza normal. Y este sería nuestro primer diagrama de cuerpo libre para el primer objeto. Antes de encontrar las ecuaciones de movimiento, debemos definir en qué dirección se mueve el conjunto. Para el caso de la masa 1, esta se desplaza hacia la derecha, horizontalmente, y la masa 2 hacia abajo. Por ende, todas las fuerzas que interactúen hacia o se muevan hacia la derecha van a ser positivas para la masa 1, mientras que para la masa 2, las que se muevan hacia abajo serán positivas. De este modo, ahora sí procedemos a sacar las ecuaciones. Comenzamos con la ecuación de la masa 1. La sumatoria de la fuerza en el eje X en este caso es igual a la masa por aceleración en X. Según el diagrama, vemos que la única fuerza que interactúa en el eje X es la tensión. Así que se coloca de la siguiente forma. Tensión es igual a la masa 1 por aceleración en X. De este modo tenemos nuestra primera ecuación en el eje X de la masa 1. La siguiente sería de esta forma. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por aceleración en Y. En el gráfico o en el diagrama podemos ver que como se mueve horizontalmente no tiene movimiento en el eje Y, por ende esto sería igual a 0. Y como es un producto, todo número, en este caso el valor de m multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo que estaríamos igualando la sumatoria a 0. Y las fuerzas que actúan en el eje Y son las siguientes. Peso, el cual está aquí, es igual a la masa 1 por la gravedad. Se coloca negativo porque estamos considerando que hacia arriba es positivo, pero esto interactúa hacia abajo. Por ende, negativo
la masa 1 por la gravedad más, porque la fuerza normal está yendo hacia arriba, así que se coloca positivo, igual a 0. Y esta es nuestra segunda ecuación. Ahora pasaremos a sacar las ecuaciones de la masa 2. Colocamos lo mismo. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración en X. Pero nuevamente observamos el gráfico, el diagrama, y vemos que en X no hay movimiento ni tampoco hay fuerzas que interactúen. Por ende, ambas son 0 y significa que no podemos sacar alguna ecuación de esta en el eje X, pero en el eje Y sí podemos hacerlo. Es decir, la sumatoria de la fuerza en el eje Y es igual a la masa 2 por aceleración en Y. Y aquellas fuerzas que interactúan son el peso, en el peso 2 en este caso, se coloca positivo porque está yendo hacia abajo. La masa 2 por la gravedad menos la tensión que está yendo hacia arriba, contrario a lo que consideramos positivo. Menos la tensión. Esto es igual a la masa 2 por aceleración en Y. Y esta es nuestra tercera ecuación. Para la siguiente ecuación necesitamos considerar lo siguiente. En este caso no estaríamos trabajando ni con el eje X ni con el eje Y, ya que ambas aceleraciones son iguales. Podemos decir que A, la aceleración en X, es igual a la aceleración en Y, por lo que es igual a la aceleración del sistema. Entonces aquí ya no sería X y aquí ya no sería Y. ¿Qué es lo que haremos ahora? Pues bien, procederemos a sustituir o reemplazar, en este caso, en la tercera ecuación, lo que es la tensión. Porque si vemos en la primera ecuación ya tenemos que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Lo cual podemos colocar de la siguiente forma. La masa 2 por la gravedad menos la tensión, que dijimos que era masa 1 por aceleración. Es igual a, se coloca el resto de la ecuación de la misma forma. Pero lo que debemos hacer a continuación es despejar la masa 2 por la gravedad. Esto es igual a, este pasa a positivo. Luego debemos colocar el factor común, que es la aceleración. M2 más M1. Y ahora sí, pasamos este producto a división. Bueno, en este caso no es necesario colocar los paréntesis. Esto es igual a la aceleración. Y ahora, ahora que ya tenemos la aceleración, podemos reemplazarlo dentro de la primera ecuación. Colocamos que tensión es igual a la masa 1 por la aceleración, que es todo esto. Se colocaría así, por masa 2 por gravedad entre masa 2 más M1. Pero esto también lo podemos colocar, lo podemos reorganizar mejor. De este modo. Y ahora sí, esa es nuestra última ecuación para hallar lo que nos pide el problema. Ya con las ecuaciones de la aceleración y la tensión, lo que vamos a proceder a hacer es reemplazar los valores para determinar la resultante de acuerdo a la masa del objeto número 1, que sería igual a 5.00 kilogramos, y la masa del objeto número 2, que sería igual a 9.00 kilogramos. Estaremos trabajando con dos decimales
y estaremos dando los resultados paso a paso para no generar confusión. Lo primero que haremos es determinar la aceleración con la ecuación dada y reemplazando los valores, como dije anteriormente. Masa 2, 9.00 kilogramos por la gravedad, que sería igual a 9.81 metros sobre segundo o por segundo al cuadrado. Todo esto sobre la sumatoria de la masa 2 más la masa 1. En la sumatoria del denominador no importa el orden, ya que si sumamos masa 1 más masa 2 o masa 2 más masa 1, tendremos el mismo resultado. En el numerador se obtiene un valor de 88.29 metros por segundos al cuadrado sobre 14.00 kilogramos. Esto da un valor igual a 6.31 metros por segundos al cuadrado. Como podrán ver, estuvimos trabajando con dos magnitudes, que sería el kilogramo y el metro por segundo al cuadrado. Sin embargo, se conoce que la magnitud con la que se trabaja en aceleración es metro por segundo al cuadrado. Entonces ponemos nuestro resultado por acá. Y empezaremos a desarrollar la tensión, que es igual a la masa 1 por la masa 2 por la gravedad, que ya conocemos que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto entre la sumatoria de la masa 1 más la masa 2. El resultado del denominador sería 441.45 metros sobre segundo al cuadrado entre 14.00 kilogramos, obteniendo un resultado de 31.53 newtons. ¿Por qué newtons? Porque en la tensión en sí, con lo que estaríamos trabajando directamente es con una fuerza, y sabemos que la magnitud de la fuerza es newton. Y este sería el resultado de la tensión y el de la aceleración.